Hace unos días reflexionábamos sobre Jesús yendo a la casa de Jairo a sanar a su hija, como una mujer enferma se acercó y le tocó la punta del manto. En el texto bíblico de hoy aparecerá de nuevo esta acción. La gente que quería conformarse con al menos tocar la punta del manto. ¿Cuál es el significado que tiene esto? ¿Y qué es lo que los judíos llamaban un tzitzit? Que sería como el manto y la forma como el manto estaba hecho entre los judíos. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Vamos a iniciar con la lectura del texto del día de hoy, tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle. Le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar, como decíamos, acerca de ese significado que tenía para ellos el tocar al menos la punta del manto. La gente en tiempo de Jesús pensaba que con tocar solamente el borde del manto era suficiente para ser sana. La pregunta es ¿por qué se conformaban solo con tocar el borde? ¿Qué tenía de especial el borde del manto? Pues bien, los mantos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales, eran mantos de oración, era un manto de protección. Tenía un significado especial. Seguramente Jesús usaba un manto conocido como talit. Ese talit debía tener en cierta manera, como la mayoría de los mantos, 4 puntas. El Deuteronomio 22 invita a que la gente construya o haga sus mantos con 4 puntas. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Qué representaba? Lo que hacían los judíos era que trataban de representar en el manto, que tenía 4 lados, el mismo nombre de Dios, Yahvé. Y entonces esas 4 letras de lo que nosotros conocemos en el mundo católico como tetragrama sagrado, las 4 letras del nombre de Dios, se usaban para colocar una letra en cada una de las esquinas del manto. Y allí se usaban unos flecos o unos bordes que eran llamados como flit, tzitzit. Creo que tiene que ver mucho con lo que se llaman algún tipo las filacterias o cosas de esas. Eran unas tiras que se colocaban. Tenían una manera muy especial como estaban hechas. Eran hechas de 7 hilos y entonces el número 7 significaba la perfección. Pero además se colocaba un hilo azul que representaba la realeza de Dios. Es decir, en total había 4 puntas con flecos de 8 hilos. No importaba lo que tuvieran de largo estos flecos, pero los fariseos trataban de usarlos largo para la impresión de que eran muy creyentes, digamos así, muy gente de oración. Los tzitzit eran un poco complejos, en plural lo llamaríamos los tzitziot. Cada una de las 4 puntas tenían 5 nudos. Entre cada nudo hacían unas vueltas. Por ejemplo, entre el primero y el segundo había 7 vueltas de hilos, entre el segundo y el tercero 8 vueltas, y entre el tercero y el cuarto nudo había 11 vueltas, y entre el cuarto y el quinto había 13 vueltas de hilo. ¿Qué nos quiere o qué significaban con ello? Los judíos asignaban un número a cada letra, porque cada palabra sumaba un número. Si sumamos los 3 primeros grupos de las vueltas, que son los hilos 7, 8, 11, nos daría 26. Y ese es el valor numérico de la palabra Yahvé para ellos. O sea, el nombre de Yahvé, Dios, estaba significado con el número 26. El valor que le daban a los números era muy importante entre los judíos. Por eso esto nos ayuda a entender un poco. El cuarto grupo de 13 vueltas es el valor numérico de Ejad.
que significa uno. En total son 39 vueltas en el tzitzit. A través de esas 39, los judíos estaban escribiendo el versículo Yahvé nuestro Dios es uno. Eso es Deuteronomio 6. Ese es el significado de esos tzitzit en cada una de las esquinas. Pero si lo que hacemos con los números de la palabra tzitzit, vamos a encontrar que tiene un valor de 600, la palabra tzitzit. Y si se le agregan los 8 hilos que conforman el tzitziot y los 5 nudos que cada uno tiene, esto nos daría el número 613. Y 613 representan las 613 leyes que tenía la tradición. Entonces, todo esto es una manera, digamos, simbólica de dar a entender lo que significaba al final ese manto. Era el nombre de Dios y la ley entera condensada en él. Podemos decir que entendían que era un manto que tenía mucho significado. Por eso tocar el manto, al menos tocar la punta del manto, significaba muchísimo en ese momento para los judíos, porque era el manto de Jesús. No era aferrarse simplemente a un elemento, a una cosa, o creer que el manto en sí tuviera poder, sino era aferrarse, como lo decíamos ahora, directamente al nombre de Dios y aferrarse directamente a la ley. En el fondo es un acto profundo de fe de aquellos que querían tocar el manto. Pero es más, el profeta Malaquías, en una de sus profecías, cuando hablaba que nacerá un sol de justicia y en sus alas traerá salvación, Malaquías 4, en cierta manera podía ser interpretado por los judíos, ese sol de justicia como el Mesías y sus alas como el borde de su tzitzit, de su manto, de su talit, ¿sí? Entonces, cuando la mujer que reflexionamos hace poco, la gente quería tocar el manto, estaban creyendo que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando, y que el borde de su manto podía traer la sanación que ellos estaban anhelando. Cuando nos aferramos a Dios, a sus promesas, entonces el poder de Dios será desatado en nuestras vidas. Solamente debemos entender nuestra convicción y que si tocamos o lo que queremos tocar, o si queremos tocar el manto, queremos es acercarnos al nombre de Dios y a sus leyes. Esto nos invita a entender hoy con una traducción un poco más cristiana, que creer que Jesús es nuestro Salvador, que es el nombre que debemos pronunciar y esperar en Él esa santidad que estamos buscando. Vemos gente hacer cosas por fe. No comprendemos muchas veces, pero contemplemos hoy a toda esa gente aferrándose a la promesa de Dios. Contemplemos al Hijo de Dios que vino al mundo y en su nombre, con su profunda fe, contemplemos a aquellos que querían tocar su manto, que querían acercarse al Señor por medio de este símbolo tan hermoso que tenían en su momento. Señor, que sepamos tener no solo en nuestros labios, sino también en nuestro corazón tu santo nombre. Pero no solo eso, que también tengamos un profundo afecto por seguir tus mandamientos y tus leyes. Que nuestro manto no sea hoy un talit con los tzitziot, sino que sea tu nombre en nuestra vida y tu ley que la queremos llevar a cabo. Gracias, apreciado pueblo de fe, en esta jornada nueva. Los invito a que conozcamos un poco más el significado de los evangelios a través de conocer un poco la tradición judía. Si tienes tiempo el día de hoy, entra a internet y trata de encontrar el significado del tzitzit dentro de la tradición judía, de ese manto de oración. Que tengan un día lleno de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.